o diáconos que dirigen la congregación y miembros locales que están sirviendo, llamándose los unos a los otros. Entonces vamos a ver en esta clase, los objetivos de esta clase son entender la importancia de la membresía de la iglesia y cómo la Biblia lo menciona, la responsabilidad y deberes de los miembros de la iglesia, cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros deberes, y la base bíblica para la membresía, donde aparece la Escritura, porque no hay ningún versículo que nos diga debe ser miembro de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros inferimos en la Escritura la membresía? Entonces vamos a ver este texto en Mateo capítulo 18, verso 15 al 20. Dijo el Señor Jesucristo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces está hablando de la resolución de conflictos entre creyentes. ¿Cómo debemos hacerlo? Si tu hermano peca contra ti, bueno, estando tú y él solos. De esa forma se resuelven los conflictos. Si te oyere, ahí quedó, no tiene que enterarse nadie más, has ganado a tu hermano. Se arregló la situación. Mas si no te oyere, vamos a hablar una clase que es muy importante también de la disciplina de la iglesia, cómo la iglesia debe ejercer disciplina, y vamos a estar mencionando este versículo también. Mas si no te oyere, dice el verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El siguiente paso, si no te oyere, bueno, lleva 1 o 2 testigos, ¿cierto? Que estén ahí viendo la actitud del hermano, cómo él quizás no está reconociendo su pecado, no hay arrepentimiento. Entonces son testigos que están ahí contigo para tratar esta situación. Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Importante ahí. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. O sea, el tercer paso, si este hermano no te oye, aún hay rebeldía, no hay arrepentimiento por ese pecado, entonces llévalo a la iglesia. La pregunta es, ¿a qué iglesia debo llevarlo? Bueno, a la iglesia de la cual eres miembro. En este texto también se infiere la membresía de la iglesia, a tu iglesia o a la iglesia en la cual es miembro, para que la iglesia, la congregación, pueda convencerle, pueda llamarle al arrepentimiento en la disciplina. Pero si aún no oyera a la iglesia, aún hay rebeldía en el corazón, entonces tenle por gentil o publicano. O sea, le está evidenciando o mostrando por su actitud de que no es un creyente verdadero. Entonces la iglesia toma la decisión de excomulgarle, de excluirle de la membresía, porque él no está dando evidencia de ser un creyente. No hay arrepentimiento de su pecado. Porque la evidencia de un verdadero creyente es que se arrepiente de su pecado. Entonces la iglesia públicamente está reconociendo que él es un gentil o publicano, o sea, un no creyente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene las llaves del reino. A eso se refería Cristo cuando habla con Pedro acerca de eso, que todo lo que la iglesia decida es atado en el cielo. O sea, la iglesia es la embajada del reino de Dios, recuerden que lo definimos así, en la tierra. Entonces, cuando la iglesia toma una decisión, eso se está atando en el cielo. La iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios. Por eso cuando, no sé si, lo hacen así acá cuando bautizan, pero cuando nosotros bautizamos, decimos palabras como por la autoridad que nos confiere el Señor a través de la iglesia de Cristo. O sea, nosotros tenemos autoridad, los ministros del Evangelio, de bautizar, porque la iglesia, ¿cierto?, le da esa autoridad al ministro, y la iglesia tiene esa autoridad de parte de Dios para reconocer quiénes son ciudadanos del reino, quiénes son cristianos. Por eso bautizamos a los creyentes, porque la iglesia es la que reconoce quiénes son creyentes públicamente. O sea, cuando alguien me dice a mí, no, que yo soy cristiano, pero soy cristiano a mi manera, o no tengo iglesia porque no creo en la iglesia, bueno, no me da evidencia eso de que esa persona realmente sea un creyente. Porque un creyente tiene una iglesia. Un creyente debe reconocerlo una congregación a través de sus frutos. Nosotros no podemos mirar el corazón de la persona, no podemos saber si es parte de la iglesia universal concretamente porque no conocemos su corazón, eso lo sabe el Señor, pero sí a través de los frutos la iglesia juzga. A través de los frutos nosotros vemos si esa persona es un creyente. Entonces, por eso decimos, cuando recibimos a alguien la membresía por su testimonio de fe en Jesucristo,
porque Él ha dado testimonio de fe en Cristo y ha dado testimonio, evidencia de ser transformado por el Señor, nosotros le bautizamos con la autoridad de la iglesia. Porque la iglesia está reconociendo públicamente que Él es un ciudadano del reino, por lo tanto debe estar en la congregación de los santos. Y cuando la iglesia excluye a alguien, excomulga a alguien de la membresía, la iglesia también está dando en el cielo, está reconociendo de que esa persona no es un creyente por su comportamiento, porque se está comportando como un gentil o publicano, como un no creyente, está viviendo en pecado, no hay arrepentimiento, entonces está evidenciando que no es un creyente, que no quiere obedecer la palabra de Dios. Entonces, recordemos un poco qué es la iglesia local. Esto no debemos olvidarlo, hermano, porque es importante. Es la institución que Jesús creó y autorizó para proclamar el evangelio del reino. Yo me he encontrado con personas a veces, en Santiago, cuando vivía allá, que estaban en la Plaza de Armas o en algunos lugares predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, no sé si el evangelio, pero la palabra de Dios, mencionando versículos, y uno les preguntaba, o ellos mismos a veces decían, no soy de ninguna iglesia, pero vengo a anunciarles la palabra de Dios. La única institución que Jesús autorizó para llevar su mensaje, para hacer luz, para llevar el evangelio es la iglesia. No a individuos, no a personas de manera particular. Entonces cuando tú vas a evangelizar, a hablar de Cristo, no lo haces en tu nombre, lo haces en nombre de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por lo tanto, la iglesia es la autorizada para proclamar el evangelio, la institución que Jesús creó y autorizó para anunciar las buenas nuevas de salvación, para afirmar a los que profesan el evangelio, para supervisar su crecimiento, eso es el discipulado, y para exponer también a los impostores. Todo esto significa que no nos unimos a las iglesias como nos unimos a los clubes, nos sometemos a ellas. O sea, la iglesia no es un club social, que alguien dice, oye, me agradó esta congregación, cómo se aman, el cariño que tiene, el buen recibimiento, entonces me voy a unir. No, no unimos a personas simplemente por simpatía, sino unimos a la iglesia a personas que han sido regeneradas, que han nacido de nuevo, que han sido transformadas por el evangelio. Porque si no, la iglesia se convertiría simplemente en un club social. Ahora, lamentablemente, porque no somos Dios y no podemos ver el corazón del hombre, muchas veces unimos a la iglesia a personas que después evidencian no ser creyentes, incluso que se bautizan. Y eso puede haber aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia, personas que están dentro de la membresía, pero quizás no son creyentes. Le pasó a los apóstoles, que bautizaron, recuerdan a Simón el Mago, y después Simón el Mago evidenció que no era un creyente, que su corazón era perverso, como Pedro le dice. Entonces nosotros nos sometemos a la membresía de la iglesia, a la autoridad de la iglesia, cuando nos hacemos miembros. Por lo tanto hay privilegios y responsabilidades, y eso deben entender los miembros de la iglesia. A veces los miembros no entienden eso, es por eso que nosotros tratamos de dejar en claro en las clases de premembresía las responsabilidades que tienen como miembros. Pero hay privilegios también, pero hay responsabilidades que se deben cumplir. Y la responsabilidad número uno y más importante, la responsabilidad número uno y vital para la membresía es que asista a la iglesia. Entonces, si una persona no está asistiendo a la iglesia, ¿cómo va a ser miembro de la iglesia? Necesita asistir. Entonces, uno de los argumentos de los que cuestionan la membresía y compromiso en la iglesia local, hay personas que pasan de iglesia en iglesia y nunca son parte de una congregación, sino que están picando aquí, picando allá, y muchas veces donde van tienen problemas, tienen dificultades, y no tienen compromiso con una sola iglesia, y no creen en la membresía local, y justamente no ven en la Biblia esto que es tan importante, que es ser parte de una iglesia. Como dije, no hay un versículo que nos diga tenemos que hacernos miembros, pero sí se infiere en las Escrituras que un creyente debe ser parte de la iglesia local. Por ejemplo, tampoco tenemos un versículo que claramente nos diga Dios es trino, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí la Biblia nos da por hecho, ¿cierto? Y se infiere en la Biblia que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y la Biblia nos habla de un solo Dios. Entonces, deducimos o inferimos por lo que la Escritura nos dice que Dios es uno y es trino.
Dios es uno en esencia y tres en subsistencia. Un ser y tres personas. Entonces eso queda claro en las Escrituras. No necesitamos un versículo que nos diga Dios es trino. Entonces tampoco necesitamos un texto que nos diga debes unirte a la iglesia. Eso se da por hecho en las Escrituras también. De hecho, en el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos en adelante, cuando comienza ya la iglesia a funcionar investida de poder, nosotros no vemos a un cristiano sin iglesia. ¿A usted recuerda a alguien ahí en la Biblia que esté ahí sirviendo, predicando sin una iglesia local? No, todo el cristianismo neotestamentario en el libro de los Hechos se desarrolla a la luz de la iglesia, a la luz de la gran comisión de la iglesia a llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, hermanos, el creyente debe ser parte de una iglesia local. Una vez que has escogido, Jonathan Leeman dice, una vez que has escogido a Cristo, también debes escoger a su familia. Tú no me puedes decir a mí, pastor, ¿sabes qué? Te tengo mucho aprecio, mucho cariño, quiero que tú vengas a mi casa constantemente, pero tu esposa yo no la soporto. Yo no quiero ver a tu esposa en mi casa. Yo te voy a decir, hermano, si tú me aprecias a mí y a mi esposa no, entonces yo no quiero tener comunión contigo porque mi esposa es parte de mí. Y si no amas a mi esposa, no me amas a mí tampoco. Lo mismo pasa con el Señor. Tú no puedes decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la esposa de Cristo. Algunos dicen eso, ¿cierto? Yo amo a Cristo, amo al Señor, pero no quiero nada con la iglesia. No. Si amas a Cristo, tienes que amar a su esposa. Y es la iglesia. ¿Es la membresía de la iglesia un concepto bíblico entonces? Lo vamos a ver en varios textos que aparecen en la Escritura. Como dije, no hay un versículo específico, pero sí se da por hecho en muchos textos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5. Vamos ahí. Voy a ocupar esta Biblia, hermanos. 1 Timoteo, capítulo 5. ¿Para qué fue escrito? ¿Con qué propósito Pablo escribió 1 Timoteo? ¿Recuerdan? Que dice en el capítulo 3, bueno, en el capítulo 1 ya dice que él tenía que corregir lo deficiente, corregir a los falsos maestros, enseñar la sana doctrina, sacar las herejías. Pero en el capítulo 3 dice Pablo, para que si tardo, sepas, le dice Pablo a Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, 1 Timoteo fue escrito para que Timoteo predicase la palabra de Dios, la sana doctrina, corrigiese lo deficiente y supiera cómo conducirse en la iglesia. Entonces, todas las instrucciones que están en 1 Timoteo son instrucciones para la iglesia, para el culto público, lo que se debía hacer en la congregación. Entonces, en el capítulo 5, versículo 3, dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Pablo dice, si hay viudas en la iglesia y esas viudas tienen nietos, tienen familia, bueno, ellos ocúpense de las viudas, sosténganlas. Porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero si la iglesia tiene viudas que están solas, que quedaron desamparadas, entonces la iglesia es la que debe ocuparse, si estas viudas son piadosas, debe ocuparse económicamente de ellas, sostenerlas. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, ahora hay requisitos para estas viudas, que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, dentro de esta lista de viudas debían ser puestas algunas que tenían ciertas características. Hermanos, ¿se está infiriendo aquí la membresía de la iglesia? Por supuesto, está hablando a un grupo específico de personas y que dentro de ese grupo específico de personas, de esa iglesia, de Éfeso específicamente, en la cual Timoteo estaba pastoreando, debían ser puestas en la lista viudas de esa congregación, específicas, con nombre, con apellido, ¿cierto? En nuestro contexto, las cuales debían ser sostenidas. Entonces eran mujeres que eran miembros de la iglesia, que eran parte de esa congregación y que estaban siendo sostenidas por la iglesia. ¿Se da cuenta que se infiere que habían viudas que pertenecían a esa congregación específica? Primero a los Corintios 5. Dice Pablo a los Corintios en el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo le escribe la carta y le dice que se oye que entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre la iglesia, los miembros de Corinto, de la iglesia de los Corintios. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, que se ha quitado de ahí, de la membresía, disciplina. Versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. O sea, había una membresía y este hombre debía ser disciplinado, debía ser entregado a Satanás, o sea, sacado de la membresía de la iglesia, excomulgado por el pecado. Y no había arrepentimiento. El problema era que los corintios sabían lo que estaba pasando y no habían hecho absolutamente nada para solucionar ese pecado de fornicación que estaba dentro de la iglesia. Entonces él debía ser excluido. Hebreos capítulo 13 dice, no vamos a buscarlo, pero lo sabemos, lo conocemos, dice, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. ¿Recuerdan ese texto? Entonces nos habla también de una membresía y de un liderazgo específico. Los hebreos tenían que obedecer a sus pastores. O sea, era una congregación que tenía pastores. ¿Se dan cuenta que todos estos versos infieren la membresía de la iglesia? Había miembros específicos, personas específicas que debían ser disciplinadas, viudas específicas que debían ser mantenidas, pastores que debían ser obedecidos en las congregaciones. Gálatas 6:10 dice que debemos hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los miembros que componen esa familia de la fe? Primero, mi membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia local. ¿Cómo voy a hacer bien a alguien que no conozco? Con alguien que no me relaciono. No, está hablando de la congregación, de la iglesia. Si alguien puede leer Filipenses 1:1, por favor. Otro hermano, Colosenses 3, 12 al 17. Y luego Hebreos 10:25, otro hermano. Que lo tenga, se pone de pie si es posible y lo lee, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. A los santos que están, ¿dónde? En Filipo. Una membresía. Santos en Filipo. Con los obispos y diáconos, ¿de dónde? De Filipo. Entonces está hablando de la membresía con sus pastores y diáconos, sus obispos y diáconos. ¿Se da cuenta que nos infiere una membresía? Las cartas de Pablo están escritas a una membresía, a una iglesia, a pastores específicos. Colosenses 3, por favor, 12 al 17. Amén. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gracias, hermano. Desde el 12 en adelante nos habla de los unos a los otros y de la relación que tienen los miembros unos con otros, de vestirnos de humildad, de mansedumbre, soportándonos unos a otros. Dice el verso 13, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. El verso 16 nos habla de enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, si la Biblia me manda eso a mí, a perdonar, me manda a soportar, me manda a enseñar, a exhortar, ¿con quién yo voy a hacer eso? ¿A quién yo voy a perdonar? ¿A quién voy a soportar? ¿A quién voy a enseñar? ¿A quién voy a exhortar? Si no tengo una membresía, si no tengo una iglesia local. Lo que Pablo está infiriendo aquí es que estos hermanos eran parte de la iglesia. Por lo tanto, podían perdonarse unos a otros en medio de sus dificultades. Podían exhortarse unos a otros. Podían soportarse unos a otros. En la Biblia hay más de 53 unos a otros. Y todo eso nos habla de la membresía de la iglesia, de la relación que tenemos unos con otros en Cristo. Por lo tanto, la Biblia claramente, hermanos, nos habla de la membresía de la iglesia. Hebreos, capítulo 10, por favor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. No dejando de congregarnos. ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a congregar si no tenemos una iglesia? Y exhortarnos unos a otros. Bueno, en nuestra iglesia local, de la cual somos miembros, en la cual nos sometemos a su autoridad. Hermanos, la iglesia es la encargada de supervisar la vida espiritual. No meterse en la vida de las personas y en cada detalle de la vida, pero sí supervisamos la vida espiritual. La iglesia debe, no solo el pastor, la iglesia debe preocuparse de la vida de sus miembros. Si hermanos saben que un hermano está mal, desanimado, que ha estado dejando de asistir, bueno, debe preocuparse por su vida, preguntarle cómo está, animarlo, exhortarlo sobre la importancia de la iglesia local y del asistir, del congregarse. Si sabe que un hermano está en pecado, como el caso de los corintios, que sabían lo que estaba pasando en este caso, bueno, la iglesia debe disciplinar, corregir. No podemos dejar pasar por alto el pecado, porque eso ensucia la vida de la iglesia. Y no se trata de condenar al hermano, de cortar cabeza, sino llamarle al arrepentimiento. Porque ese es amor cristiano.
La disciplina tiene el propósito de amar. Y le amamos llamándole al arrepentimiento. Hermano, apártate de ese camino porque te va a destruir. Y va a ensuciar la iglesia de Cristo y el nombre de Cristo. Entonces hay responsabilidades, hay requisitos, deberes para los miembros. Cuando te unes a una iglesia te comprometes con el cuerpo de Cristo. Y ese compromiso debe ser real, porque es un compromiso ante Dios. Entonces, ser miembro de una iglesia significa tomar responsabilidades. Tenemos obligaciones con la iglesia, tenemos obligaciones mutuas que debemos cumplir, responsabilidades que debemos cumplir, servirnos unos a otros, amarnos, perdonarnos, exhortarnos, enseñarnos, supervisarnos. Incluso la Biblia habla en Romanos de saludarnos unos a otros. Aún están esos detalles, se preocupa la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para la membresía de una iglesia? Para que alguien sea parte de una iglesia. Bueno, número 1, ser regenerado. Como dije, la iglesia no es un club social, sino que es una comunidad de gracia. Se compone la iglesia de pecadores salvados por la gracia de Dios. Pecadores salvados por la gracia de Dios. Por lo tanto, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, pueden ser recibidos en la membresía de la iglesia. Segundo requisito, haberse bautizado o querer bautizarse. El bautismo hace parte a un miembro de la iglesia. Recuerda lo que dice Hechos capítulo 2. Creyeron y ¿qué pasó? Fueron bautizados y se añadieron. O sea, el hecho de ser bautizados los añade a la iglesia local. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Por eso somos bautistas, o sea, creemos en el bautismo de creyentes, no creemos en un bautismo de infantes, no creemos que sea bíblico, creemos que el bautismo es de creyentes, de personas que han sido regeneradas, porque la Biblia dice, creyeron y luego fueron bautizados. Entonces, hermanos, segundo requisito es haber sido bautizado. Si viene de otra iglesia, nosotros preguntamos siempre, ¿ha sido bautizado bíblicamente? ¿Y qué es un bautismo bíblico? Bueno, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No una iglesia unitaria que crea en solo Jesús, los que se llaman solo Jesús, que no crean en la Trinidad de Dios, porque esa es una doctrina vital para nosotros. Entonces, que haya sido bautizado en el nombre del Dios Trino, que haya sido bautizado por inmersión, y no en una iglesia herética, en una iglesia cristiana. Tercero, mostrar evidencia, frutos de que ha sido transformado por el Evangelio. O sea que a la iglesia, al conocerle, finalmente evidencia que ese hermano es un creyente que ama al Señor y que quiere obedecer en el bautismo y ser miembro de la iglesia. Y evidentemente mostrar un interés y un amor hacia la iglesia de Cristo. No le vamos a obligar a ser bautizado, no queremos gente obligada a la membresía, porque un creyente verdadero va a querer ser parte, va a querer servir, va a querer ser miembro de una iglesia local. No necesitamos forzarlo, no necesitamos obligarle a ser parte de la iglesia. Los deberes y responsabilidades de los miembros de la iglesia son los mismos de todos los cristianos. Un creyente en Cristo debe ser bautizado después de creer, debe acudir a la cena del Señor. La cena del Señor es algo importante, es una ceremonia importante para la iglesia, donde nos reunimos los que estamos en la comunión de la iglesia para recordar el Evangelio de manera visible a través de los elementos, el vino y el pan que es entregado en la cena. Entonces, un creyente debe acudir a la cena del Señor, el día que la iglesia llama a tomar la cena. Es una responsabilidad y un privilegio a la vez. Es una responsabilidad, pero también un privilegio. Debe oír y leer la palabra de Dios. Se espera de los miembros que estudien la palabra. A veces es algo que no podemos supervisar como iglesia, pero confiamos en la palabra de los hermanos que están leyendo, que están orando, que están buscando al Señor. Deben congregarse. O sea, si no se congregan, si una persona no asiste por meses a la iglesia, pues entonces la iglesia debe tomar decisión al respecto y sacarle de la membresía, porque no está cumpliendo con el requisito más mínimo, que es congregarse. Deben tener comunión mutua y estimularse al amor y a las buenas obras con otros creyentes. Se espera que los creyentes estén teniendo relación eclesiástica, de amor, que puedan estar teniendo comunión, estimulándose
Porque eso dice la Escritura, que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Debe evidenciar frutos de arrepentimiento, como ya lo mencionamos, y deben honrar a Dios en su vida diaria, trabajo, comunidad, familia. O sea, debe tener buen testimonio, porque es parte de la iglesia, y cuando tiene un mal testimonio fuera, o anda en pecado fuera, entonces está dejando mal el testimonio de la iglesia y el testimonio de Cristo. Y no queremos eso para la iglesia. Entonces, si la iglesia se entera de pecados públicos, bueno, debe tratarlos. Debe tratarlos. No se deben esconder bajo la alfombra. La iglesia debe tratar. Para eso Dios dejó los pasos para tratar los pecados públicos. Pecados privados se tratan de manera privada, a solas, como la Escritura lo enseña. Pero cuando el pecado es público, se trata de manera pública con la membresía de la iglesia. ¿Recuerdan lo que pasó con Ananías y Zafira? Y gracias al Señor que no trata ya de esa forma los pecados dentro de la iglesia, pero fue en un momento específico donde la iglesia estaba comenzando para dejar un precedente dentro de la iglesia. Esa consecuencia del pecado de Ananías y Zafira trajo temor a toda la iglesia, de que con Dios no se juega, de que la iglesia es importante. Ellos mintieron, quizás uno dice algo mínimo, no es tan grave como otros pecados lo que hicieron Ananías y Zafira. Bueno, pero estaban marcando un precedente, y Dios les quitó la vida por mentir a Dios y jugar con la iglesia. Entonces, hermanos, para nosotros la iglesia es algo importante, porque es la iglesia del Señor. Entonces, cuando nos hacemos miembros de la iglesia, nos sometemos a la autoridad de la iglesia. Y a veces a los creyentes se les olvida eso. Y cuando se les pregunta cómo están, bueno, ¿qué le importa a ustedes cómo yo estoy? No es que sí nos importa, porque eres miembro de la iglesia y eres responsable de dar cuenta. Entonces no te avergüences, ni te dé temor, ni te pongas orgulloso cuando te pregunten cómo están, porque lo están haciendo por tu bien, para tu bienestar espiritual, para saber tu condición, para pastorearte, para ayudarte si estás en dificultades, porque esa es la labor de la iglesia. Entonces, asistir regularmente en el día del Señor y en las reuniones en la semana que se convoque, dar cuenta. ¿Sabe qué, pastor, hermano? No puedo ir hoy día, estoy complicado de salud, ¿entiende? Pero ¿qué le pasó al hermano? No sabemos dónde está, no aparece hace 2 semanas. Cuidar el testimonio de mi iglesia, amar a mis hermanos, comportándome como un cristiano, viviendo una vida digna del Evangelio fuera, y también procurando que mis hermanos se comporten de esa forma fuera. Someterme al liderazgo y a la autoridad de la iglesia. Hay líderes que Dios ha puesto, los cuales debo someterme, siempre y cuando ellos se sometan a la palabra de Dios, porque eso me manda. Ahora, si los líderes no se someten a la palabra de Dios, entonces yo tampoco tengo que someterme a los líderes, porque hay una autoridad mayor que es Dios a la cual debo obedecer. Es lo mismo que las autoridades civiles. La Biblia nos manda a someter a las autoridades, siempre y cuando no me lleven a transgredir la palabra de Dios. Pero si la autoridad civil me dice no puedes congregarte más, bueno, hay una autoridad mayor que es Dios, por lo tanto yo me voy a congregar igual. Porque Dios es mayor que la autoridad civil. Y Dios me manda a congregarme. Buscar la paz y la unidad de la iglesia, eso es importante. Actuando correctamente, dejando el chisme de lado y tratando las cosas bíblicamente. ¿Saben que muchas iglesias se dividen por el chisme? Porque cuchicheamos, como decimos en buen chileno, por aquí y por allá, en vez de hablar directamente con la persona a solas. Se entera todo el mundo menos la persona afectada. Eso es peligroso. De hecho, la Biblia dice, al que cause división, después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, excomúlgalo, sácalo de la membresía de la iglesia, porque es un gusano que va a pudrir la manzana. Va a traer problemas en la congregación. Entonces, cuidado con esas personas. Uno tiene que estar alerta con los chismosos dentro de la congregación, con los que causan división. Y hay que atacarlos directamente, disciplinándolos, corrigiéndolos, porque son dañinos para una congregación. Rendirnos cuenta. Procurar que el mensaje del Evangelio sea predicado y también aplicado.
y contribuir con el sostenimiento de la iglesia. Todos somos llamados a dar generosamente en la iglesia, porque Cristo lo dio todo por nosotros. Él nos manda a sembrar generosamente, también para el reino de Dios, para que los pastores sean sostenidos, para que la obra de Dios pueda llevarse a cabo, para que el reino de Dios avance con la predicación del Evangelio, para enviar misioneros, para sostener a hombres que están predicando la palabra de Dios al 100%. Entonces es necesario la contribución generosa, como la Escritura lo enseña en la iglesia. Es parte de nuestras responsabilidades. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibieron la palabra primero, creyeron y fueron bautizados, y luego se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia. Se hicieron miembros a través del bautismo. Y perseveraban. Evidencia de los creyentes verdaderos. Perseveran. ¿En qué perseveran? En los shows, en las obras de teatro. No, la iglesia ¿en qué debe perseverar? En la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, la relación de iglesia, el ayudarnos a crecer, al estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más? En el partimiento del pan, la cena del Señor. A eso se refiere ahí. La iglesia debe estar en comunión, mostrar su comunión a través de la cena. Y en las oraciones. En eso debe perseverar la iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, en una iglesia. El Señor purificó para sí, dice Tito, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se despojaban de lo suyo para poder ayudar a sus hermanos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta cómo era la vida de la iglesia desde un principio? Con una membresía definida, sirviendo, perseverando en la doctrina de los apóstoles. La vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y las dirige. No existe el cristianismo aislado o individual. O sea, tú creces a través de tu iglesia. Por eso que debes someterte a la autoridad de la iglesia. Porque creces. Porque te ayudan a supervisar tu vida. Porque tú te expones a la relación con tus hermanos. Entonces, ¿no te pasa que cuando andas mal, muchas veces no andas bien, no has tenido una buena semana, llegas a la iglesia y es como refrescante, un oasis, la palabra, la comunión? Pero otras veces andamos muy mal y llegamos a la iglesia y a veces no queremos ir porque nos sentimos mal, queremos irnos rápido, ¿cómo estás? Bien, pero ahí nomás. Y tú te andas escondiendo solo porque sabes que no estás bien. Estás bien espiritualmente. Entonces lo que hace la iglesia es moldearte. Siempre va a haber un hermano que el Señor va a usar y le va a preguntar: a ver, ¿cómo estás? O la palabra Dios la va a usar para avivar tu corazón, para despertarte espiritualmente. Porque no existe el cristianismo individual. Si no, usemos los medios y nos reunimos por Zoom. Y listo, toda la palabra nomás es importante. No, la palabra es muy importante. Pero también es importante la comunión, la membresía, el relacionarnos unos con otros. Entonces, quien quiera ser parte de nuestra iglesia local debe reunir los siguientes requisitos: declarar arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, porque debe haber sido salvado para poder ser parte de la iglesia. Mostrar una vida transformada por el poder de Cristo, o sea, que nosotros evidenciemos claramente que ha transformado su vida, que ahora ama al Señor, que quiere servirle. No porque dijo, ya, yo creo en Cristo, o repitió una oración, pero sigue viviendo igual la misma vida, y vamos a recibir la membresía. No, tiene que haber sido transformado. Porque a veces algunas iglesias livianamente hacen miembros para tratar de tener adeptos, tener una membresía más grande, pero no importa si su vida ha transformado.
Total, dicen, no, es que es un creyente carnal. Un creyente... No, hermano. ¿Cómo una persona que se convirtió recién no va a tener deseo por Dios? Imagine todo lo que ocurrió en la salvación. Su corazón de piedra se transformó en un corazón de carne. Vino el Espíritu Santo a morar en su vida y no va a dar fruto. No existe eso de creyente carnal. Los creyentes carnales no son creyentes. No han sido transformados. Son creyentes profesantes que siguen viviendo en su carnalidad. A eso se refiere la Biblia cuando habla de eso. Ser bautizados por inmersión luego de su profesión de fe. Creemos que la Biblia habla claramente del bautismo por inmersión, que es el bautismo bíblico que refleja la obra de Cristo. El bautismo es una evidencia, una muestra, un testimonio de la obra de Cristo, del Evangelio. Al igual que la cena, las ordenanzas son el Evangelio visto de manera visible. En la cena nosotros vemos el cuerpo y la sangre de Cristo simbolizados en el pan y el vino. Y en el bautismo nosotros vemos la muerte al ser sepultado de Cristo y que nosotros morimos con Él. Y al ser levantado la resurrección de Cristo y que nosotros resucitamos con Él. Y para ser miembros también expresar un acuerdo sustancial con la confesión de fe de nuestra iglesia. O sea, nosotros tenemos una confesión de fe, adoptamos una confesión de fe histórica que es la Confesión Bautista de Londres de 1689, que creemos que resume lo que la Escritura enseña en cuanto a las doctrinas fundamentales. Entonces, si va a ser miembro de nuestra iglesia, debe estar de acuerdo con nuestra doctrina, o si no, le decimos, hermano, busque una iglesia que esté de acuerdo conforme a lo que usted cree. Entonces somos sinceros en ese sentido cuando hacemos clases de premembresía. Les decimos con anticipación, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que enseñamos, lo que predicamos, para que ver si él está de acuerdo. Y así no se va a encontrar con sorpresa y no va a decir, es que no me dijeron esto cuando yo me uní a la membresía. No, le decimos claramente lo que creemos. Y también nosotros nos resguardamos de no encontrarnos con sorpresas y tener problemas cuando él manifieste que no cree lo que nosotros creemos. Y expresar su apoyo permanente para el ministerio de la iglesia. O sea, como se dice también en buen chileno, que no nos remen para el otro lado, sino que vamos juntos trabajando en la obra de Dios y someterse también al gobierno de la iglesia. Y siempre digo esto, siempre y cuando ese gobierno se someta a la palabra de Dios. Amén, eso es importante. Y a la disciplina, o sea, debe ser humilde para ser corregido cuando lo necesite. Incluso yo como pastor, estoy abierto a que un hermano me diga, pastor, ¿sabe qué? Eso que usted dijo o hizo no está bien. Tenga cuidado con sus palabras. O tenga cuidado con el trato o con lo que está haciendo, porque eso no es correcto. Yo sé que el hermano me está amando en ese momento, porque con amor me está diciendo un error que vio en mí. Y cada miembro debe estar abierto a que otro hermano lo corrija bíblicamente, en privado, como debe ser. Entonces, ¿qué se espera de un miembro de la iglesia local? Que sea fiel al Señor por sobre todas las cosas. Yo no quiero adeptos míos, no quiero mis seguidores. Tenemos que ser fiel al Señor y a su palabra. Eso es lo que se espera de un miembro de la iglesia. Que ame al Señor, que sea fiel, que ame la palabra de Dios, que sea un creyente de oración, que asista a los cultos de la iglesia, que sirva y utilice los dones para el servicio de otros, como la Biblia lo enseña, que tenga un compromiso por alcanzar a otros con el Evangelio, que sea amable y ame a sus hermanos en Cristo, que anime y fortalezca a su hermano y que proteja la unidad de la iglesia. Normalmente el que causa división siempre comienza separándose de la iglesia, aunque sea miembro. No es que a esta iglesia le falta el amor, esta iglesia no ama. Bueno, tú eres parte de la iglesia, por lo tanto tú tampoco amas. No es que esta iglesia y tú no, tú eres parte. No es que esta iglesia está así y así. No, tú eres parte de la iglesia, tienes que ser parte de la solución también. No te quedes fuera de la iglesia, porque eres un pecador que ha contribuido con pecado también dentro de la iglesia. Con errores, también tienes errores. No existe la iglesia perfecta. Esa iglesia va a estar en el cielo. Somos pecadores salvados por gracia que estamos en un proceso de santificación. Por lo tanto vamos a tener errores, vamos a tener imperfecciones. La iglesia es imperfecta, porque somos pecadores las que lo componemos. Por lo tanto, debemos procurar ir siendo transformados y tratar los pecados de manera bíblica, como enseña la Escritura.
hermanos. Eso es importante en la membresía de la iglesia. Entonces estas cosas son importantes saberlas, entenderlas, para que sepamos el real compromiso que un creyente debe tener con la iglesia local. Porque es la iglesia de Cristo, la cual Cristo ganó por su propia sangre. ¿Preguntas que tengan al respecto, hermanos? Pastor, Hermano. el término excomulgar necesariamente hace referencia a sacarlo como parte de la membresía, pero no así de la iglesia, digamos, del espacio físico. Buena pregunta. Claro, excomunión, sacarlo de la comunión de la iglesia. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, tenemos que excomulgar a un hermano que no ha estado asistiendo. No es ningún problema, hermano. No ha causado nunca una división, nada, pero no asiste a la iglesia. ¿Me entiendes? No viene a la iglesia. Entonces no puede ser parte de la membresía, no puede tener los privilegios de venir, tomar la cena del Señor libremente, de votar cuando tenemos reunión importante si no viene a la iglesia, si no sabe lo que está pasando. ¿Entiendes? Sabemos que no sabemos cómo está su vida espiritual. Lo más lógico que esté mal porque no está congregándose. Entonces le sacamos de la comunión de la iglesia, le excluimos de la membresía, pero no le vamos a prohibir la entrada. Él puede seguir asistiendo, viniendo cuando quiere escuchar la palabra, y si un día muestra compromiso, muestra real conversión, entonces podemos analizar de nuevo su caso y quizás integrarle a la membresía de la iglesia. Pero hay casos donde hay falsos maestros en la congregación, donde son hombres que han causado daño dentro de la iglesia, han causado división. A eso hay que prohibirle la entrada. No puede volver a entrar a una congregación, a esta congregación, si ha dañado la iglesia, a menos que haya verdadero arrepentimiento. De hecho, Juan dice en su segunda carta que a los que negaban la doctrina de Cristo, a esto ni siquiera los recibáis en casa, ni les digáis bienvenido. Porque si les dices bienvenido, tú estás participando de sus malas obras. O sea, esos falsos maestros no se pueden recibir dentro de la iglesia. Entonces depende del caso de excomunión. Si es un caso simple donde quizás es por un pecado de inasistencia o de no arrepentimiento en algo que no va a causar problemas y división en la iglesia, el hermano puede seguir viniendo y seguimos buscando su arrepentimiento. Pero hay casos graves donde ha causado daño y ahí quizás no es sano que él entre en la congregación. Si quiere congregarse, bueno, busque otra iglesia. ¿Una otra consulta, hermanos, antes de orar? Yo tengo una. Con respecto a los deberes nosotros de la membresía y de la iglesia, no se trató ahí el tema de los bienes. Sí, bien, de dar cariñosamente y todo, pero en cuanto a eso de los diezmos... Sí. Bueno, ahí depende de la posición de la iglesia. Ahí tenemos posiciones al respecto. Hay algunos que señalan que el diezmo es una contribución dada a la nación de Israel como un impuesto, no en el nuevo pacto para la iglesia, sino que la Biblia habla a la iglesia el dar generosamente, no necesariamente la imposición del diezmo que era parte de la ley del Antiguo Testamento. Y otros creyentes, otras iglesias señalan que si el diezmo continúa, o sea que el diezmo también es para la iglesia, es una un impuesto, o más bien, no sé cómo decir, una demanda de que Dios da también a la iglesia. Entonces, ahí depende de la postura de la iglesia. Yo no sé cuál es la postura aquí del pastor, del hermano Jonathan. En el caso de mi postura, y voy a dar, en este caso bien personal, creo que para mí el diezmo y la ofrenda es lo mismo. No hay una distinción entre diezmo y ofrenda, sino que en el nuevo pacto la Biblia nos manda al creyente ser generosos, incluso más allá del diezmo. A veces algunos se limitan a simplemente dar el diezmo. Si yo digo, si en el Antiguo Testamento Dios le exigía al pueblo de Israel dar el 10%, bueno, cuánto más a nosotros que tenemos mayor revelación y estamos en el nuevo pacto. O sea, deberíamos ser muy generosos, sabiendo que el Señor nos ha salvado y nos ha dado todo. Ahora, si una persona, no sé, en un mes está endeudado, está con problemas económicos, está justo, y no puede dar el diezmo, yo no le voy a aplicar las maldiciones de Malaquías, porque no sería correcto. ¿Me entiendes? Pero sí, si un creyente quiere dar su diezmo o más de eso,
bien, gloria al Señor. ¿Me entiendes? Pero no daría la diferencia yo personalmente, bíblicamente hablando, de la diferencia entre diezmo u ofrenda. Creo que es lo mismo. Mi diezmo es mi ofrenda al Señor, mi entrega al Señor, que lo hago por amor a Cristo. Y es un acto de adoración. Porque algunos dicen, no, el diezmo es un mandato, la ofrenda es un acto de amor, de adoración. No, yo creo que todo lo que yo doy para el Señor es un acto de adoración. Y la Biblia dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Y ahí la palabra necesidad quiere decir por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En otro texto dice que cada uno dé según haya prosperado. O sea, yo debo ver mi prosperidad, lo que Dios me ha dado, y dar conforme a eso. Yo siempre cuando me preguntan de finanzas bíblicas, del dar, yo digo, dé al porcentaje. Estime un porcentaje, ya sea el 10 o más. O si no puede, hasta que se arreglen sus finanzas, dar un poco menos. Pero dé por porcentaje, para que cuando el Señor le bendiga, usted da el 10 o el 12%, cuando el Señor le bendiga, usted va a seguir dando el mismo porcentaje, pero esa ofrenda va a crecer. Si su ingreso es menor, bueno, va a dar lo mismo, pero también va a bajar lo que usted va a dar. Pero así el Señor, si yo doy 5,000, por ejemplo, un ejemplo, doy 5,000 pesos todos los meses y mi ingreso sigue creciendo, pero sigo dando la misma cantidad, 5,000, el Señor va a bendecir al generoso. Entonces cada uno dé según haya prosperado. Dice Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Creo que es pecado no ser generoso, creo que es pecado no dar a la obra de Dios, porque eso es lo que el Señor nos manda. Pero sí debe ser un acto de adoración del creyente. O sea, el creyente debe tener eso en su mente y en su corazón, que debe dar a la obra de Dios. David dijo que lo recibido de tu mano te damos. Nosotros damos de lo que recibimos el Señor. Entonces un creyente que entiende el Evangelio, que es agradecido del Señor, va a ser generoso naturalmente, porque ama al Señor y entiende lo que Cristo dio por él. Y que es un poco de dinero para aquel que sabe que Cristo lo ha dado todo. Pero ese dinero es a la iglesia o al pastor o ¿cómo? Bueno, la iglesia tiene su forma de administrar los recursos. Creo que no es sabio que usted le dé al pastor el dinero, que lo maneje el pastor, sino que la iglesia por ética debe tener un tesorero, finanzas dentro de la iglesia que administre los recursos, y que dentro de esos recursos, obviamente una de las prioridades es que sustenten a su pastor dentro de lo posible. Lo lamentable hoy día es que muchas iglesias no ven la labor pastoral como un trabajo, pero la Biblia ve la labor pastoral como un trabajo arduo. Y es un trabajo arduo cuando los pastores están haciendo su labor pastoral. Entonces la iglesia debe procurar o caminar hacia, yo sé que quizás la congregación acá es pequeña, no puede sostener a su pastor completamente, pero sí debe caminar y pensar en un día sostener a un pastor a tiempo completo, que pueda servirle y entregarse y prepararse por completo para la congregación, para la iglesia. La Biblia dice que los que anuncian el Evangelio deben ser sostenidos. Deben ser sostenidos, deben recibir un salario. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pablo dijo, si yo siembro lo espiritual, es gran cosa si segare lo material. Entonces es un trabajo, es la labor pastoral que debe procurar la iglesia, siempre sostenerla dignamente. No que iba de lujos, pero sí sostenerla dignamente, que pueda sostenerse como cada uno querría ser sostenido también económicamente. Entonces, dentro de lo posible. Ahora, si el pastor es bivocacional, o sea, tiene un trabajo aparte, fuera del trabajo pastoral, eso es mayor tarea, mayor cansancio. Y se lo digo desde el punto de vista pastoral. O sea, yo soy pastor hace 10 años y sería casi imposible poder hacer bien la labor pastoral teniendo un trabajo fuera. Entonces, es necesario que la iglesia camine hacia eso. Mientras va creciendo, camine hacia eso. Porque va a ser para su propio beneficio, para su propio crecimiento. Sabemos que hay hombres, lamentablemente, falsos que lucran con el Evangelio
pero no son todos los pastores, son algunos. Y son falsos. Entonces hay pastores verdaderos que quieren trabajar por el bien de la obra de Dios, por el crecimiento de la iglesia, y la iglesia debe valorar ese trabajo también, que se hace por la obra de Dios. Entonces, eso en cuanto al sostenimiento pastoral. Ahora la iglesia debe administrar, al tiro pastor, sus recursos. No solamente todo debe ir al pastor, sino hay otros gastos también que cubrir, pero debe procurar sostener económicamente al pastor. Ahora, dentro de nuestros mandatos de dar, también está el dar a los pobres, ¿cierto? Que también nos manda la Biblia, y otras cosas. El tema de cómo tratar públicamente a un miembro de la iglesia cuando ha pecado, no se procede. Bien, eso lo vamos a tratar con detalle en la disciplina de la iglesia. No sé si en la próxima o la subsiguiente clase. Pero pecados públicos, eso es lo que enseña la Biblia. Pecados públicos se tratan públicamente. Pecados privados se tratan de manera privada. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que, o el pastor se da cuenta, los líderes, que hay un hermano que está en algún pecado, que necesita ser reprendido, bueno, la Biblia dice, estando tú y él solos, llámalo a ese hermano, reúnete con él, habla con él. Si se arrepintió, reconoció su pecado y nadie más se ha enterado de eso, bueno, ahí quedó. Se arrepintió, ahora esperamos su cambio, lo supervisamos como pastores de manera privada, porque no podemos exponer algo que ha sido privado y que haya arrepentimiento, porque la disciplina no tiene el propósito de exponer o avergonzar a los hermanos. Hay pecados que son vergonzosos, pero se descubren a tiempo. ¿Me entiendes? O viene un hermano a confesarte. ¿Sabe qué, pastor? Tengo problemas con esto. Hay un pecado en mi vida. Entonces es privado. Si la iglesia o el pastor se dio cuenta de ese pecado, el pastor o el líder, y no hay arrepentimiento, no hay cambio, entonces llama testigos. Si no oyera a los testigos, entonces ahí la iglesia, ahí se hace público. Hermano, ¿sabe qué? He tratado este pecado, lo he pastoreado, he conversado con este hermano una y otra vez con testigos, y no hay arrepentimiento, no hay cambio. Entonces queremos queremos invitarlo, lo citamos a esa reunión para que la congregación lo llame al arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, tenle por gentil o publicano. No es un cristiano. No está evidenciando arrepentimiento de un creyente de sus pecados. Si se arrepiente, gloria al Señor. En cualquiera de los tres pasos. Si el pecado es público y la congregación ya lo sabe, bueno, yo lo voy a llamar privadamente, hermano. ¿Qué está pasando? Nos enteramos de esto. Entonces, bueno, tienes que dar una explicación. Si hay arrepentimiento, bueno, tienes que arrepentirte delante de la iglesia. Hablar con la congregación, porque la congregación ya sabe de este pecado. Entonces, a veces hay incluso la comunidad, hay que hablar cosas con los vecinos, dar explicación, por el testimonio de Cristo y de su iglesia. Entonces, si es público, se trata públicamente. No tengo que seguir los tres pasos de estando tú y él solo, y llamándole al arrepentimiento públicamente. Si se arrepiente, bueno, has ganado a tu hermano, la iglesia perdona, pero lo supervisa. Tiene que haber una supervisión. Quizá el pecado necesita ser supervisado por personas maduras, entonces vamos a poner algunas personas maduras que estén preguntándole al hermano cómo está, cómo va con esa situación, se ha resuelto el problema. Si no, la disciplina es la excomulgación, el sacarle de la membresía. Es el paso si no hay arrepentimiento. Entonces son los pasos bíblicos. Lo vamos a mostrar con versos bíblicos la semana que nos toque hablar de la disciplina. Pero eso es una característica, hermanos, una cualidad de una iglesia saludable. Duele mucho la disciplina. Créame, lo más difícil de tratar en el ministerio pastoral. En los 10 años me ha tocado tratar 3 o 4 casos de disciplina. Gracias a Dios no han sido tantos, pero han sido dolorosos. Porque es doloroso cuando uno tiene que disciplinar. Ha habido casos de arrepentimiento y ha habido casos donde hay que excluir, hay que excomulgar. Entonces eso es doloroso, es triste. Pero es necesario por la salud de la iglesia, por la sanidad de la iglesia, aunque duele. Ahora, hay que tener cuidado con los abusos, porque en muchas iglesias se abusa la disciplina. El pastor tiene algo contra alguien o los líderes, ya vamos a ponerlo públicamente y que se vaya. No,
La disciplina, el propósito es amar al hermano, que se arrepienta, que cambie. Ese es el propósito. Y tenemos que cumplir siempre ese propósito. Bien, ¿alguna última pregunta? Doctor, Hermano. una consulta. No entiendo muy bien, dentro del contexto de lo que usted explica, hay dos personas en la iglesia, dos creyentes. Uno que es la iglesia y la otra persona que es que deja de ser iglesia. No entiendo muy bien eso. Siento la impresión de que hay dos tipos de personas en la iglesia. Como uno que es llamado como iglesia con sus obligaciones y deberes, y otro que está como... ¿Cómo? Como en proceso de... Eso es lo que trato de entender. No entiendo muy bien eso. Que usted explica que hay se subdividen en dos categorías. De las personas que son de la iglesia y otras personas que pareciera que solamente van de oyente, o no sé las obligaciones y deberes de cada uno. No, o sea, nosotros tenemos responsabilidades, la iglesia tiene responsabilidades y el miembro tiene responsabilidades con los que son parte de la iglesia, con la membresía. Pero hay personas que asisten a la iglesia, ¿cierto? Y que no quieren asumir la responsabilidad de ser parte de la iglesia, de hacerse miembro formal. Entonces nosotros hacemos, cuando las personas deciden ser parte de la iglesia, por ejemplo, normalmente si vienen de otra iglesia, pues tenemos dos casos. Personas que vienen de otra iglesia, porque creen que quizás no estuvieron en una iglesia de sana doctrina y quieren unirse a nuestra iglesia o escuchar palabra de Dios en nuestra iglesia. Y otras personas que se convierten en la iglesia, que son salvos ahí, que eran personas que no eran cristianas, vinieron a la iglesia, escucharon el mensaje, se convirtieron y quieren ser parte de la iglesia. Entonces tenemos esos dos casos. Entonces, hay personas que ya son miembros. Por ejemplo, nosotros estamos en una clase ahora de premembresía con 2 o 3 familias. Entonces esas personas llegaron, se congregaron, conocieron la iglesia, tuvieron un tiempo y decidieron ser parte de la iglesia. Porque creyeron que era una iglesia de sana doctrina, que se predicaba la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo clases de premembresía con ellos, a enseñarles estas cosas. Por qué es importante la iglesia, a qué nosotros creemos, para que ellos estén seguros a qué iglesia se están añadiendo y qué nosotros creemos. Entonces, cuando ellos terminamos el proceso de premembresía, nosotros hacemos una entrevista personal y vemos si ellos han sido bautizados o no en una iglesia cristiana o son nuevos creyentes. Entonces, en base a esa entrevista, nosotros vamos a la iglesia, que es la autoridad, y decimos, mira, tenemos estos candidatos a membresía que quieren ser parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Entonces la iglesia vota a favor para recibir una membresía, y en ese momento, cuando la iglesia vota a favor para recibir la membresía, entonces ahí son parte formal de la membresía de la iglesia. Y ahí tienen deberes y responsabilidades. Antes, yo los puedo visitar, conversar con ellos, pero no son responsables ante la iglesia. No tienen ninguna responsabilidad más que están asistiendo como oyentes. ¿Entiendes? Porque nosotros no le vamos a cerrar las puertas a que ellos asistan, pero le mostramos los requisitos y las responsabilidades cuando ellos quieren ser parte ya formal de la iglesia. Entonces esa es la diferencia. Los requisitos corren cuando son miembros. Antes podemos servirles, conversar con ellos, pero no tienen responsabilidad con la iglesia. Si un día se quieren ir, ellos pueden decidir hacerlo. ¿Ellos tienen el carácter de publicanos, como decía, no? No necesariamente, porque algunos son creyentes que están en ese proceso de ser parte de la iglesia, ya son creyentes. ¿Me entienden? Como podemos decir, son parte de la iglesia universal, del pueblo de Dios, pero aún no se han hecho miembros de la iglesia local, específicamente. ¿Me entienden? Pero sí son creyentes, porque no aceptaríamos no creyentes, porque necesitan ser salvos para poder ser parte de la iglesia. Entonces, son creyentes que están están siendo discipulados para que sean parte de la iglesia local. Eso. Bien, ¿oramos? Amado Dios, damos gracias por este tiempo de estudio, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos clarifica, Señor, muchas cosas. Queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por mis hermanos aquí en Quillón. Sigue haciendo tu obra, sigue obrando, Señor, en medio de ellos y añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.